Vicente nos explica que aquí en Cuenca de Campos se celebra la Nochebuena varias veces al año. Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde un pueblo llamado Cuenca de Campos, en Tierra de Campos, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. Amigos, estamos aquí ante la iglesia Justo y Pastor. Se trata de un edificio del románico mudéjar del siglo XVI, de 3 naves. Y las armaduras que la recubren se consideran las mejores de la provincia de Valladolid en el arte mudéjar. Aquí tenemos la puerta principal de la iglesia de los Santos Justo y Pastor. También vemos aquí un cartel donde dice Museo de Arte Sacro de la Iglesia Parroquial de Cuenca de Campos, con los titulares Santos Niños Justo y Pastor. Visitas concertadas. Todas estas visitas serán guiadas. Donativo individual 1,20 €. Grupo más de 20 personas 0,60 €. Y aquí pone interior puerta del sagrario del retablo de la iglesia de San Justo y Pastor. Pues la verdad es que es económico y es una forma, bueno, pues de adquirir conocimientos de toda esta maravilla. Seguimos, amigos. O sea que la entrada a la iglesia era esta puerta antes. Aparte de que es la principal, sí, otra, esta también era entrada a la iglesia. Qué curioso. ¿Habría una escalera o algo entonces? No, aquí llegaba, lo que pasa es que el terreno llegaba a esta altura. Ajá. Entonces, claro. Se ha rebajado, claro. Y si te das cuenta, no puedes estar dentro, por ahí dentro también hay la entrada como la principal, Ajá, que se ve de madera, puerta de madera, igual que aquí. Era una segunda puerta que por aquí se entraba también en la iglesia. Ajá. Pues muy bien. Y no, es una iglesia muy bonita. Sí, sí. De interés cultural. Sí. Además, de verdad. Amigos, nos encontramos en la Plaza Mayor, donde se encuentra el Ayuntamiento de Cuenca de Campos. Donde vemos justo debajo unos soportales. Y arriba en sus muros vemos 2 blasones o escudos. Aquí vemos una antigua edificación asoportalada que aparentemente vemos que está abandonada. Buenas tardes. Y sí que lo está. Está abandonada. Y fijaros qué preciosa verja.
la puerta principal con el llamador, ¿eh? Qué pena. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Casas porticadas. Donde vemos bancos improvisados y rincones que también lo suelen llamar los mentideros, porque aquí se suelen reunir las personas mayores que tienen pocas ocupaciones y vienen, bueno, pues a comentar las noticias del día. Y aquí vemos pues una santa que es la Soledad. También muy típico en muchos pueblos. Todas estas edificaciones tienen mucho encanto y a mí, sinceramente, me parecen bohemios. Edificaciones bohemias. Que forman parte del pasado y que difícilmente se volverán a repetir. Vemos antiguos pasajes que comunican dos calles. Daros cuenta qué grosor, lo que es la viga, que atraviesa. Amigos, estamos ante la iglesia de Santa María del Castillo, del siglo XIV, de estilo gótico mudéjar. La iglesia de Santa María del Castillo es un templo católico que actualmente es considerada bien de interés cultural. Vemos que tiene campanario de espadaña y que conserva 4 campanas. Aquí tenemos la preciosa e interesante puerta de la iglesia de Santa María del Castillo, de estilo mudéjar, amigos. Ahí vemos el arco de herradura del estilo mudéjar.
Aquí tenemos el ábside de la iglesia de Santa María del Castillo, aquí en Cuenca de Campos. Y justo al lado vemos el convento de las Claras de San Bernardino, de Siena. Que vemos que está abandonado. Le falta incluso la campana allí arriba. El cual vemos que en su día fue un precioso convento. Se trata de un convento del siglo XV, que en su origen es del siglo XIV y que estuvo habitado por monjas de clausura. Es una pena que todos estos edificios que forman parte del patrimonio de España, patrimonio cultural de España, no se conserven, puesto que tienen un valor incalculable. El cual no apreciamos. Y tienen que venir de fuera, de España, a recordárnoslo. Vicente nos explica que aquí en Cuenca de Campos se celebra la Nochebuena varias veces al año. ¿Y eso por qué es, Vicente? Hombre, porque la única forma de que el pueblo haya más juventud, Sí. más diversión, Sí. y, ¿vale? Porque si no haces cosas de esas, pues eso, fiestas, quiere decir fiestas en peñas, en Sí. pues, juventud, va aquí, para allá, pues, Sí, es lo único que puede sacar el pueblo más adelante, sí, sí, sí. juventud. Sí, sí, claro. Entonces por eso se dice Sí. eso. ¿Y de qué se tratan esas Nochebuenas que celebran aquí? Nochebuenas. Está la Nochebuena, que es en Navidad. Sí, Y claro. está la Nochebuena, pues eso. Nochebuena es pues una vez al año, pues te concentras jóvenes en Sí. un sitio. Sí. Y mientras pues llevas pues papeo. Es el papeo, es Sí, el- comida. comida. Sí. Y algo de beber y bueno, chicos, chicas y a disfrutar las noches. Eso es lo Bueno, que- ¿y hasta qué hora se tiran? Según, hay veces que está hasta el amanecer y algunos aguantan más del amanecer, pero vamos, más o menos es... Sí, depende del alcohol que se Depende ingiera. del alcohol que bebas. Si bebes mucho alcohol te tienen que llevar a hombros, pues mira, te llevan a hombros. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Qué Pero vamos, tremendos! pero es así. ¡Qué tremendos! Y se suelen reunir muchos, Sí, muchos hombre, jóvenes. sí, porque como, por ejemplo, Ceinos de Campos, que siempre Cuenca y Ceinos nos hemos llevado como hermanos, que es Sí. verdad, pues somos pueblos. Villalón ya no nos llevamos tan bien, pero bueno, Vaya. también se juntan los de Villalón aquí. Sí, sí. También, pero vamos, muy bien. Pues muy bien. Pero aproximadamente, ¿como cuántas personas se pueden Bueno, concentrar? según los que quieran, ahí pueden Sí. concentrarse 4 o 5 o 20. Sí, 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 ya entiendo. Eso ya lo Sí, que sí. quieran venir, Ya eso entiendo. es cosa de... Qué curioso, qué curioso. Claro. Pues muchísimas gracias, Vicente. ¿No hay de qué? Gracias, hasta Vale. luego, hasta luego, Venga, hasta hasta luego. luego. Aquí en la Plaza Mayor de Cuenca de Campos vemos una placa conmemorativa donde pone 25 años de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Madrid. Y ahí vemos una concha de Santiago. Y dicen, por este camino se trasladó la Virgen Peregrina del convento de San Francisco de Medina de Rioseco al convento de San Francisco en Sagún, Camino de Santiago francés, en el año 1687,
y en el 2012, que es cuando han puesto la placa conmemorativa en homenaje. La han colocado aquí en este monolito. Pues un dato interesante, uno más. Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!